Buenos días, tengan todos y todas. Les damos nuevamente la bienvenida al simposio Hidrógeno Verde, una mirada a la Costa Rica del futuro. El día de ayer tuvimos la oportunidad de analizar el ecosistema del hidrógeno verde, beneficios, oportunidades y retos que implica lograr un proceso de producción de hidrógeno verde competitivo y sus futuras aplicaciones. Hoy continuaremos con la segunda sesión de ponencias del simposio y al igual que ayer tendremos un espacio de preguntas que se realizará al finalizar cada charla, por lo cual les solicitamos vayan planteando sus consultas en el chat que se ha habilitado para este fin. Vamos a iniciar con la ponencia Metrología del hidrógeno verde, mediante la cual vamos a poder conocer experiencia y el trabajo que se realiza en Chile con respecto a la normativa ISO asociada al hidrógeno verde, temas de metrología, calidad del hidrógeno, materiales de referencia necesarios para este proceso. La ponencia está a cargo de don William Wynn, metrólogo químico del Instituto Nacional de Normalización de Chile, que tiene 20 años de experiencia en el área de ingeniería y metrología, particularmente metrología físico-química, electroquímica y su incertidumbre. Actualmente es profesional de la División de Metrología del Instituto Nacional de Normalización, INN, y es el coordinador y supervisor de la Red Nacional de Metrología, auspiciada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile. Don William, bienvenido y le cedemos el espacio para que lleve a cabo su presentación. Gracias, Joana, por la presentación y por la invitación. Agradecido realmente estar aquí para exponer, ¿no?, el caso de la metrología asociada a lo que está asociada a la producción del hidrógeno. Voy a compartir entonces pantalla. Este, Ya deseo se se ve perfectamente, ve. solamente, sí. ¿Se aprecia? Sí, señor, se ve correctamente. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pertenezco al Instituto Nacional de Normalización, como ustedes ya supieron a través de Giovanna, la División de Metrología en la Unidad de Coordinación y Supervisión de la Red Nacional de Metrología. Y bueno, es muy interesante lo que vamos a tocar en el tema de hoy sobre lo que es la metrología que está asociada al hidrógeno verde como tal. Entonces, en esta presentación va a haber varios códigos QR que pueden hacer con sus cámaras, ¿verdad? Lo pueden tener activas, donde ustedes pueden ver, van a tener información complementaria a lo que lo voy a comentar aquí. Entonces, es muy importante ese punto, ese aspecto en esta presentación, porque entiendo que el público al cual está aquí presente tiene que ver mucho con la parte de química, en la parte de metrología. Entonces puede hacer de buen uso la información complementaria que yo presento en esta exposición. Entonces, fíjense que el hidrógeno verde, ¿verdad? Ahí vemos a un químico muy conocido, Henry Cavendish. Realmente se le atribuye a lo que es la denominación como elemento al hidrógeno. Pero realmente este descubrimiento del hidrógeno viene mucho antes con Paracelso, a mediados de 1550. 100 años posteriormente a esto, Robert Boyle vuelve a hacer el experimento Paracelso con lo que son láminas de hierro, ¿verdad? Virutas de hierro con ácido, pero fue realmente 100 años casi 100 años posteriormente a esto, en 1766, que Henry Cavendish realmente lo identifica como un elemento. Pero quien le da el nombre a este elemento fue Antoine Lavoisier. Como 16 años posterior, en 1783, donde le da la denominación a este elemento químico hidrógeno, ¿no? Que al griego lo que significa es productor de agua. Y como dato interesante, 100 años posterior, James Dewar, el famoso Dewar, porque lo asociamos a estos envases criogénicos, fue el que licuó por primera vez el hidrógeno. Entonces, esos son datos interesantes que, como introducción, sabemos, ¿verdad? Tal vez en las charlas anteriores ya tocaba este tema, que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo y nuestro Sol
que es una estrella del tipo espectral G2b, una enana amarilla, es el combustible que tiene el Sol, es el hidrógeno, y que ese se transforma en helio a partir de la fusión nuclear que es originada por la gran gravedad que existe, ¿no? Por la masa que origina la gravedad en este astro rey. Entonces, ya de por sí vemos el uso que posiblemente le daremos de manera masiva al hidrógeno, está ya asociado al principio de lo que es el universo, ¿no? Y la energía que existe en el universo. Entonces, en esa posibilidad, en esa particularidad que tiene el hidrógeno, en ese sentido, el hidrógeno de por sí es una fuente de energía cuando se establece de la fusión nuclear, pero realmente en la Tierra, el hidrógeno en forma natural, hay trazas solamente en la parte de la estratosfera, realmente, pero el hidrógeno en la Tierra está conjugado como un elemento a diferentes compuestos químicos presentes en la Tierra, ¿no? Tanto orgánico como inorgánico. Y entonces, de acuerdo a eso, ¿verdad? Como civilización hemos tenido la tecnología posible para extraer ese hidrógeno, ¿ok? De la naturaleza. Y a partir del origen, ¿verdad? Que tiene este hidrógeno y de los procesos que están involucrados para su extracción, se ha originado una especie de renglón, características, ¿no? O división del hidrógeno verde de acuerdo a su origen. Entonces podemos apreciar aquí, ¿verdad? Diferentes círculos con colores, y tenemos el color negro, donde es un hidrógeno que es producido a partir de fuentes no renovables, y que son de origen fósil, ¿no? Tenemos un hidrógeno que es gris, que también es un hidrógeno asociado a hidrocarburos, que realmente está asociado a lo que es producción de gases, como se dice, de desechos, en el sentido que se emana dióxido de carbono para su producción. Por lo tanto, no hay ninguna captura en este caso, y tiene esa denominación de hidrógeno gris. Tenemos el hidrógeno marrón, que está asociado a lo que es la gasificación del carbón. Requiere agua, mucho calor, durante la producción libera grandes cantidades de CO2. Tenemos el hidrógeno, que está asociado al color azul, que tiene la particularidad de que es a partir de fuentes naturales, ¿verdad? Como el gas, pero el carbono o sus gases de emisión, y van a ser almacenados, ¿verdad? Como carbono, y más o menos la estimación es entre un 85 y 95% de esa captura de ese carbono. Pero también tenemos un azul, visualmente traté de que sea turquesa, y es el hidrógeno con esta característica, que viene asociado como de la pirólisis del metano. La pirólisis tiene que ver con altas temperaturas, ¿verdad? Y presión, donde se desprende el hidrógeno, pero queda el carbón como sólido. Entonces se puede dar otros usos industriales a este carbón sólido, ¿verdad? O se puede dejar almacenado. Tenemos también, que es el que nos compete a nosotros, el hidrógeno verde, que es conseguido a través de la electrólisis del agua, y utilizamos fuentes renovables. Pero fíjense lo siguiente, que lo coloqué al lado. Hay un hidrógeno como el color rosa, ¿no? Que se obtiene igualmente a través de la electrólisis del agua, pero tiene la particularidad que la energía que se necesita para esta separación de esta electrólisis del agua proviene de centrales nucleares. Recientemente en Europa, algunos países han denominado que las centrales nucleares, la energía asociada a las centrales nucleares, es una energía
que es asociada a lo que puede ser verde, ¿no? O ambientalmente amigable. Bueno, esto tiene una connotación muy particular, porque todos sabemos que las centrales nucleares que están basadas en lo que es fisión nuclear, ¿ok? A partir del uranio, como combustible, tiene desechos, ¿verdad? Radioactivos. Estos desechos radioactivos duran 20.000 años o hasta más en su proceso de descomposición, ¿verdad? Y hay mecanismos actuales que tienden a ser muy seguros para resguardar estos desechos. Claro está, el hidrógeno verde a partir de las centrales nucleares, ¿verdad? También tiene otro aspecto, porque se está trabajando en centrales nucleares de fusión, bajo el principio de fusión nuclear, ¿ok? En el principio de fusión nuclear, los desechos reactivos no son como los que se establecen en la fisión nuclear, y ahí sí yo, de particular caso, lo podría asociar como un hidrógeno verde asociado a partir de a partir de esa energía. Actualmente, por ejemplo, hay un proyecto, un megaproyecto gigante en Francia, es el ITER, ¿ok? Está en proceso de consolidación en el sentido de lo que es de la, este, de que son todos los equipos que se están ensamblando actualmente de una gran tecnología, y lo que se quiere tener con este reactor de fusión nuclear es hacer las pruebas iniciales en esto. Hay una competencia muy voraz a nivel mundial para la creación del primer reactor nuclear de manera comercial y que sea rentable económicamente. China tiene sus científicos abocados en esto, Estados Unidos también, y tenemos en Inglaterra también, pero tenemos este reactor de fusión nuclear que está congregado en muchas naciones y están participando a nivel mundial con diferentes tecnologías. Entonces, en lo que nos aboca en este caso, ¿verdad? Es el hidrógeno verde que vamos a obtener a partir de fuentes renovables, como sería la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz. Y está asociado a esto, ¿no? Está asociado a que el hidrógeno verde está asociado a fuentes de energía renovable. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿verdad? De un esquema muy sencillo de cómo las energías renovables, ¿verdad? A partir del viento, ¿verdad? De los factores naturales de la naturaleza, que es el viento y la luz solar, podemos producir una energía, y esa energía la podemos utilizar para dividir la molécula del agua en los dos componentes principales que tiene, ¿no? Que es el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, en todo esto, ¿verdad? Tenemos una especie de esquema, ¿verdad? De proceso industrial asociado a la producción del hidrógeno verde. Entonces, podemos ver aquí en este esquema, voy a colocar el puntero, en este esquema, ¿verdad? Donde viene una primera etapa, que es la producción eléctrica a partir de fuentes renovables. Como materia prima se tiene el agua tiene que cumplir con ciertos requisitos físico-químicos, ¿verdad? De calidad para entrar en los electrolizadores, que realmente son los encargados de que esa energía eléctrica, ¿verdad? Pueda, pueda separar el agua en sus componentes principales, entre el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, a partir de ese hidrógeno, vienen otros procesos industriales, ¿verdad? Físico-químicos, que dan origen a otros productos de interés comercial. Y en este caso, por ejemplo, con el nitrógeno atmosférico y con el dióxido de carbono, que se puede atrapar, ¿verdad? En la parte ambiental directamente desde la atmósfera, pero también se puede atrapar a partir de las emisiones de gases de las industrias cercanas al proceso. Se puede producir a partir de una síntesis, a partir de catalizadores, amoníaco y metanol. Y el metanol puede ser usado tan localmente como también en otras economías. También se genera lo que puede usar para calor y también para la parte de movilidad. Entonces, fíjense lo siguiente, que cada uno de estos procesos, ¿verdad? En la parte meteorológicamente hablando,
tiene muchos desafíos desde la parte de la generación, en la parte de lo que es la separación del hidrógeno a partir del agua. En todos esos procesos va acompaña la metrología química como la metrología física en cada uno de esos procesos, y así llegar a realmente a tener un valor, un hidrógeno de calidad según ciertas condiciones y ciertas características que vamos a ver más adelante. Entonces, todos estos procesos también, antes de la fabricación o el proceso de fabricación, por ejemplo, de las turbinas eólicas, hay todo una relación, una simbiosis que existe con respecto a lo que es la metrología para la fabricación, para la instalación, para la puesta en marcha y lo que es la producción. Entonces, en cada uno de estos aspectos vamos a ver la metrología que está característica en cada proceso, en cada análisis y en cada etapa de este ciclo de generación del hidrógeno verde. Y fíjense lo siguiente, vamos a ver, vamos a ser más específico por cada etapa, ¿no? Aquí tenemos una turbina eólica, ¿ok? Que tiene diferentes componentes, ¿no? Pero la energía que es transferida del viento, que es transferida a las aspas, ¿verdad? De las turbinas eólicas se transforma en energía mecánica y esta energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Pero la fuente principal de esa energía es la velocidad del viento. Entonces, estos equipos, ¿verdad? Estas turbinas, estos aerogeneradores, tienen sistemas de medición de viento, ¿ok? De la velocidad del viento y de la dirección del viento, así como también diferentes componentes internos que donde vienen uso donde está correlacionado a lo que es la metrología en las diferentes magnitudes. Pero vamos a especificar la parte del por ejemplo, el anemómetro que mide la velocidad del viento. O sea, según los constructores, ¿verdad? De las turbinas eólicas, estas operan entre velocidades entre 15 kilómetros por hora a 90 kilómetros por hora. Entonces, fíjense cómo está relacionada entonces la velocidad del viento con la generación de la energía y los equipos que están asociados para esta medición, porque al aumentar, por ejemplo, la velocidad del viento, entonces se activan mecanismos de seguridad en lo que son estas turbinas eólicas para paralizarse. Desde un dispositivo que es el freno, como lo que se llama el alabeo el paso de las aspas, ¿verdad? La ponen de manera que el paso del viento fluya a través de ella, pero sin resistencia para que pase el viento y no se muevan las aspas. Entonces, estos anemómetros tienen que estar calibrados, tienen que tener una trazabilidad meteorológica en sus calibraciones para medir esa velocidad del viento que sea ajustada en ese sentido a esos valores, a esos intervalos de valores de velocidades por seguridad. Entonces, para eso utilizamos diferentes equipos, ¿verdad? En los institutos nacionales de meteorología, como los laboratorios que han sido acreditados bajo esa magnitud, en el sentido de velocidad del viento. Y fíjense lo siguiente, como vemos aquí hay dos ejemplos, y son dos túneles de viento, uno de circuito cerrado y uno de circuito abierto, donde podemos colocar los equipos de medición de velocidad del viento y podemos calibrarlo, ¿no? Entonces, eso le da trazabilidad meteorológica a las mediciones que se hacen, que hace el anemómetro, ¿verdad? Con una cierta incertidumbre, y en ese sentido puede, a través de un sistema, un software, ¿verdad? Puede tomar las decisiones respectivas o acertadas para mantener la seguridad del equipo, ¿no? Entonces, es un ejemplo nada más característico de cómo la metrología está realmente asociada a lo que es de manera indirecta, en cierto caso, a la producción del hidrógeno verde en su etapa primaria para la producción de energía. Entonces, debemos garantizar, ¿verdad? Todos los institutos nacionales de metrología, tener las capacidades de medición y calibración de estos equipos. Hay economías que son muy pequeñas, que difícilmente van a tener capacidad de medición y calibración, en este caso, colocando estos bancos de pruebas, estos túneles de viento,
Pero se puede de manera, por calidad, ¿ok? Que buscar de que todos los elementos de medición estén calibrados, ¿ok? Aunque sea la calibración, si no existe capacidad de medición, ¿verdad? De calibración interna en el país, se tiene que buscar afuera en otros institutos nacionales de metrología o en otros laboratorios que han sido acreditados por la norma 17025, que es la norma de ensayo y calibración, ¿verdad? Entonces, para laboratorios de ensayo y calibración. Entonces, todo esto, ¿verdad? Como ven, está correlacionado a la calidad y a la seguridad de los equipos. También dentro de los componentes de lo que son las turbinas, hay, por ejemplo, medidores de presión, medidores de torque, ¿ok? En la, en la parte de magnitud de temperatura. Entonces, todos estos sensores, ¿verdad? Tienen que estar calibrados para que entonces, de una manera segura y fiable, las turbinas eólicas puedan generar esa electricidad que se necesita para la descomposición del hidrógeno y para la producción de esto. Entonces, esto es un ejemplo muy fácil de entender para que vean que si tenemos capacidad instalada en el país para hacer estas mediciones, estas calibraciones, sería una manera de abordar que tenemos la corresponsabilidad, ¿verdad?, de mantener toda esta infraestructura para que genera el hidrógeno verde. También hay equipos, ¿verdad?, que están asociados a lo que es, por ejemplo, la magnitud de vibraciones y sonido. En esta magnitud, particularmente vibraciones, se utiliza realmente para análisis predictivos de fallas, y tenemos entonces que tener un laboratorio con capacidad de medición en lo que es vibraciones. Y actualmente en el país, ¿verdad? Aquí en Chile, estamos trabajando para tener un laboratorio de vibraciones. Tenemos el de fuerza y de fuerzas dinámicas, y posteriormente ya tenemos el proyecto para vibraciones. Entonces, para darle trazabilidad a estas mediciones. Fíjense lo siguiente, ahora ¿verdad? Aparte de lo que son las turbinas eólicas, ¿verdad? Otras fuentes de energía renovable es la luz solar. Y entonces, en el norte del país tenemos unas condiciones ideales para poder aprovechar esta energía solar, ¿verdad? A lo largo de todo el año. Es una de las zonas más privilegiadas del planeta para lo que es la transformación de la energía solar en energía eléctrica. Y entonces, la metrología, lo que está asociada a esta generación, tiene que ver con fotometría y radiometría. En el país, ¿verdad? Aquí en Chile, tenemos un laboratorio de referencia de radiometría y fotometría de la Universidad de Santiago, dirigido por el doctor Raúl Cordero, donde ellos participan internacionalmente en esta magnitud para la calibración la comparación de sus equipos patrones, ¿verdad? Y después la calibración de los equipos de trabajo a nivel nacional. Entonces, es darle trazabilidad metrológica a todos estos equipos a nivel nacional, que sirve como, evidentemente, como fuente, como control de calidad, y en el sentido para establecer realmente cuáles son las zonas con las mejores condiciones, y si los equipos que están asociados a esto, ¿verdad? A lo que es la obtención de la energía solar para producir electricidad, están todos correlacionados. Los equipos de medición que están asociados a lo que son estas placas solares, que realmente lo que nos ayuda es primero saber con equipos de referencia, saber cuánto es la radiación, ¿verdad? La cantidad de radiación que se obtiene en cada lugar, ¿verdad? Y la eficiencia, se puede estimar la eficiencia de estos equipos en el sentido de cuánta luz solar es transformada en electricidad. Entonces, fíjense, este es otro ejemplo más para donde la metrología es usada para solventar
todas esas brechas que se necesitan en el sentido para poner instalaciones, para ver la eficiencia de la instalación y para hacer el seguimiento. Y bueno, aquí tenemos, ¿verdad? En este slide, vamos a ver que hay normas asociadas a lo que es a la generación de hidrógeno. Y fíjense que esta norma, esta norma ISO, ¿verdad? Ya sobre la aplicaciones industriales y comerciales y residenciales, esta norma ISO ya fue recientemente adoptada como norma NSH en el país. Entonces, teníamos entonces dentro de la infraestructura de la calidad, teníamos tres ejes, ¿verdad? Tres pilares fundamentales que se tiene que considerar en cada país, que es la parte de metrología, ¿verdad? La parte de normalización y la parte de acreditación. Entonces, cada uno de estos tres pilares de la infraestructura de calidad deben estar lo que comprometidos y tener esta sinergia, porque cada uno son responsables de un aspecto de la calidad en lo que se hace, en lo que está relacionado, por ejemplo, en este caso al hidrógeno verde. Tenemos, por ejemplo, la norma ISO 16110 de 2010, que son generadores de hidrógeno que utilizan tecnología de procesamiento de combustible, métodos de prueba para determinar el rendimiento, y así sucesivamente hay ciertas normas ISO que están correlacionadas a lo que la producción de hidrógeno, que muchas de ellas van a ser llevadas a normas nacionales. En este caso, fíjense que tenemos lo que es la parte de almacenamiento. En la parte anterior es la parte de generación, ¿no? Tenemos generadores electrolíticos, ¿verdad? Y a través de otras tecnologías. Pero también hay una parte muy importante que no es nada más la generación, sino es la parte de almacenamiento del hidrógeno. Entonces, aquí le dejo unos códigos QR, ¿verdad? Para que ustedes puedan ampliar la información. Y entonces, las normas asociadas ISO con respecto a lo que es almacenamiento, fíjense que tenemos dos normas que están asociadas, que es la ISO, la 15916, que habla sobre las consideraciones básicas sobre la seguridad de los sistemas de hidrógeno, y tenemos la ISO 16111 con respecto a los dispositivos de almacenamiento de gas transportable de hidrógeno absorbido por hidruros metálicos reversibles. Entonces, fíjense que cuando hablamos de esto, hablan de una tecnología en la cual se utiliza hidruro para contener el hidrógeno. ¿Por qué pasa esto? Porque realmente un hidrógeno en condiciones, por ejemplo, aquí lo podemos ver en un tanque, ¿verdad? 1 kilogramo de hidrógeno a 40 bar de presión y a una temperatura de 20 grados ocupa 310 litros en su capacidad. Pero fíjense cuando tenemos una tecnología, ¿verdad? De captura de hidrógeno o almacenamiento de hidrógeno a partir de hidruros metálicos, fíjense que entonces ese mismo kilogramo de hidrógeno a 40 bar y a 20 grados centígrados, lo que se emplea apenas es un volumen de 17 litros, ¿no? Ocupa un volumen de 17 litros. Caso contrario, que ese mismo kilogramo de hidrógeno, ¿verdad? Para poder mantener en el mismo volumen de 17 litros, se necesita tener, ya en la misma temperatura, pero se necesita tener una alta presión, 20.000 bares. ¿Ok? Entonces, fíjense los riesgos que puedan traer almacenar un producto a tal presión, ¿verdad? Pero utilizando, ¿verdad? Lo que es la capacidad de los hidruros metálicos para poder contener el hidrógeno, podemos reducir esa presión a apenas 40 bar ocupando el mismo volumen. Entonces, ya hay una norma, ¿verdad?, asociada a eso, que se debe cumplir con ciertos parámetros o ciertos requisitos que se debe tener esos sistemas de almacenamiento que están, que tienen en la matriz interna, tienen hidruros metálicos para eso. Entonces, también tenemos, ¿verdad?, hay nuevas investigaciones, hay papers de estudio, donde hay un uso muy particular de los nanotubos de carbón. Los nanotubos de carbón, por su forma, ¿verdad? Particular,
a nivel nanométrico puede contener átomos de hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno siempre está en forma molecular, son dos átomos de hidrógeno, y tienen la particularidad que son, por ser tan pequeños, ¿verdad? Y reactivos, tienden a pasar a través de las paredes de los contenedores, ¿no? Es algo muy complejo mantener en confinado lo que es el hidrógeno, porque existe una difusión de este elemento, porque tiene una gran afinidad por los metales. Entonces, puede difundirse a través del metal y puede producir lo que se llama fragilidad por hidrógeno. Y puede llevar a muchas consecuencias. Por eso es que se está trabajando mucho a lo que es sistemas, ¿verdad? Como la parte de absorción de los hidrógenos metálicos, como por otros componentes. Pero también se está viendo la posibilidad de que, de que este hidrógeno verde sea transformado en otros productos más adelante, como lo vamos a ver, para que sea exportado. Porque realmente contener el hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno es un gas que tiende a ser criogénico, entonces tiende a ser muy difícil el manejo, ¿verdad? De manera a gran escala de esto, de manera de conservarlo, de trasladarlo, de transportarlo, de todo el sistema de seguridad que está asociado con respecto a esto. Y se tiende ahora a buscar otras formas de poder transportarlo, siempre buscando la manera de que este hidrógeno sea transformado en otros productos derivados a partir de reacciones químicas, como lo vamos a ver. Entonces, la metrología asociada a esto, fíjense que tenemos que tener capacidad de medición en la parte de lo que es temperatura, en la parte de lo que es presión, la magnitud presión, y la parte de volumen, también para establecer los volúmenes correctos de estos contenedores. Aquí, por ejemplo, pongo en este slide, voy a colocar, la reacción Haber-Bosch, ¿verdad? Que es con respecto a utilizar el nitrógeno y el hidrógeno para hacer amoníaco, ¿ok? Friedrich Haber y Carl Bosch obtuvieron un premio Nobel, ¿verdad? Son ganadores del premio Nobel reconocido en la parte de química, premio Nobel de química, donde ellos vieron, ¿verdad? Bosch pudo buscar la manera, a partir del trabajo de Harvard, ¿verdad? De ver, ¿verdad? A través de catalizadores, poder utilizar el hidrógeno y el nitrógeno atmosférico para producir amoníaco. Fíjense que este elemento es muy importante en la química en general, totalmente asociado a lo que es la agricultura, ¿verdad? Como fertilizante es utilizado a gran escala. Entonces es un proceso que realmente es de alto valor económico y de un gran impacto también a partir humano, porque de ahí depende de lo que es la producción agrícola a nivel mundial. Entonces, el hidrógeno no nada más, ¿verdad? Como producto de la electrólisis, no nada más va a servir como un vector energético, ¿verdad? Para llevar la energía de un punto a otro, sino que también es utilizado, ¿verdad? Como un producto inicial para otros productos en la cadena de valor, ¿ok? Que existe a nivel mundial. Entonces, este hidrógeno también como vector energético sirve para hacer síntesis de otros elementos que tienen un valor considerable en lo que es en este caso, la producción de amoníaco, que tiene múltiples usos, pero uno de ellos más que todo es la producción de fertilizantes. Fíjense que en este caso también hay dos magnitudes que están involucradas en la parte de metrología, que es presión y temperatura, a los cuales estos equipos de medición tienen que tener tienen que estar calibrados y tener una trazabilidad metrológica del Sistema Internacional de Unidades, a partir de esa cadena de trazabilidad de los laboratorios acreditados y los institutos nacionales de metrología.
Entonces tenemos que fortalecer los institutos nacionales de metrología. Eso es lo que se ve en cada proceso. Fíjense que en este caso, ¿verdad? Este slide habla de Paul Sabatier, habla sobre un proceso de catálisis igualmente, ¿verdad? Donde se utiliza el dióxido de carbono o el monóxido de carbono en conjunto con lo que es el hidrógeno, ¿verdad? Para producir lo que es metano y agua, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy particular, ¿verdad? Y esto está asociado, fíjense que todo este trabajo por años, ¿verdad? De científico que también Paul Sabatier, el premio Nobel en química también, está involucrado. Es decir, el trabajo realizado por químicos, por científicos químicos, ¿verdad? En el pasado, su trabajo ha sido invaluable para la humanidad y para el desarrollo de la civilización. Entonces, y para los desafíos de la civilización. Entonces, es un trabajo, ¿verdad? De cientos de años. No es un trabajo de corto plazo, es un trabajo de largo plazo, donde estos científicos han aportado a la humanidad soluciones para el desarrollo, para el desarrollo, ¿no? Científico y tecnológico. Y esto nos ha llevado a nosotros a mirar no nada más el planeta Tierra, sino a mirar otros planetas. Fíjense lo que Elon Musk habla, ¿no? Que en el sentido de que recuerde que Elon Musk no nada más tiene Tesla, que son los vehículos que están asociados a la electricidad con sus pilas, con sus baterías a base de litio. Y también tiene una SpaceX, que es una compañía de que son cohetes reusables, muy famosas. Entonces, que le hace servicio a la NASA, ¿no? Y realmente tienes unos cohetes realmente impresionantes, con una tecnología impresionante, que retornan al mismo sitio y de manera automática. Fíjense que él hace un comentario en Twitter y lo coloco ahí, porque de la reacción de Paul Sabatier en el sentido de transformar el dióxido de carbono en combustible a partir con el agua presente, con el hidrógeno presente que en el agua, se puede obtener un combustible, ¿verdad? Para estos cohetes, porque estos cohetes funcionan con metano, entonces, y oxígeno. Entonces, recuerden la visión que tiene, por ejemplo, Elon Musk de llevar a humanos a Marte, ¿ok? Entonces, en Marte hay una atmósfera rica en dióxido de carbono, ¿verdad? Se ha descubierto agua en Marte en cantidades, en grandes cantidades, ¿verdad? En los polos, ¿no? Y tal vez hidrógeno asociado a lo que son en la parte subterránea, ¿verdad? De otros elementos, entonces se puede extraer y entonces se puede fabricar, ¿verdad? El combustible necesario para volver a la Tierra, ¿no? No es un viaje nada más de ida, sino un viaje de ida y retorno. Se tiene la posibilidad, entonces se tiene la tecnología para eso. Entonces, fíjase las implicaciones que tiene toda esta tecnología en el sentido de todo este trabajo que han venido realizando los humanos a partir de estos notables científicos. También, ¿verdad? También hay otras tecnologías de producción de hidrógeno, ¿no? A partir de la catálisis homogénea de rutenio, ¿ok? Donde se introduce dióxido de carbono igual a, a un reactor, ¿verdad? Con hidrógeno, ¿verdad? Y podemos obtener metanol, ¿ok? Y agua. También un producto, ¿verdad? En la cadena de valor de la producción de hidrógeno. Entonces, fíjense que el hidrógeno verde, que es generado a partir de energías renovables, tienen múltiples usos, tanto desde el punto de vista, ¿verdad?, como vector energético, ¿verdad?, para lo que es la movilidad o la electromovilidad en este sentido, y también como productos de gran interés económico en lo que es la industria química. Aquí tenemos dos científicos asociados a este invento, que es George Andrew Ola y Surya Prakash. George Andrew es premio Nobel también, entonces fíjense la magnitud de todo esto, de un trabajo tan grande
que realmente se ha aportado a partir de lo que es una economía en torno al hidrógeno, ¿ok? Entonces, fíjense que la economía ha funcionado durante más de 100 años en torno a los hidrocarburos. Cómo el hidrógeno puede hacer una sustitución de esto, ¿ok? De esta economía basada en la energía fósil. Entonces, esta es una energía que podemos hacer se puede lograr una economía a nivel mundial basada en el hidrógeno. Entonces, fíjense las potencialidades que pueden existir en cada uno de los países, aquellos que tengan las capacidades de producción del hidrógeno verde. Entonces, en este slide voy a hablar sobre un proyecto, ¿verdad? Que está al 70% ya concluido en su primeras etapas. Este es el proyecto Aro-Oni, con un nombre muy particular, Aro-Oni, que significa espíritu de la primavera, pero este espíritu en japonés es una palabra japonesa, es un espíritu que realmente la traducción como es demonio de la primavera. Entonces, pero no es cualquier demonio, es un demonio que algo muy jocoso en el sentido de que es un demonio que castiga a los malos. Entonces, fíjense que entonces este proyecto castiga, ¿verdad? A los que son productores de hidrocarburos, ¿ok? Porque es un proyecto que está asociado, fíjense lo interesante de este proyecto, que está al 70% ya de avance, es que la energía eólica, ¿ok? Que es a partir de la empresa Siemens Gamesa, es la que es el que tiene la parte de lo que es la generación, la electricidad a través de la generación eólica, ¿ok? Esta energía del viento que está en el sur de Chile, en la región de Magallanes, que es el extremo sur del país, en el norte de Punta Arenas, ahí los vientos son constantes, tienden a ser constantes y de gran fuerza. Entonces, y utilizan esta energía, ¿verdad? Del viento y la transforma a energía eléctrica a través de estas áreas, turbinas de generación eólica. Esta es transformada, esta energía eléctrica esta energía eléctrica va a un electrolizador que está encargado de la gente Siemens Energy, voy a colocar el puntero otra vez, aquí esta parte, ¿ok? Tenemos la parte de lo que es la generación de electricidad a partir de energía eólica, tenemos el Silaser, que es la gente de Siemens Energy, que transforma, ¿verdad? Esa energía eléctrica en la producción del hidrógeno, ¿ok? Son los electrolizadores que separan la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno, y tenemos una parte que es la captura del CO2, ¿ok? Que es la gente de Global Thermostat, tiene una patente genial de poliamida que captura el hidrógeno directamente del ambiente, ¿ok? Y se obtiene, perdón, se captura el dióxido de carbono del medio ambiente y una tecnología que ofrece una gran calidad del dióxido de carbono que se va a utilizar posteriormente a través de una tecnología de ExxonMobil, ¿verdad? Para la producción de lo que es productos derivados de lo que se llama e-combustible, combustibles amigables con el medio ambiente, de una benzina, ¿verdad? Metanol, se obtiene metanol, síntesis de metanol, pero también se puede producir benzina sintética, vamos a llamarla así, sintética, y que realmente esto se va a transportar, se va a exportar en este sentido a Alemania para llegar a la otra fase del proyecto, que es tener un combustible para, por ejemplo, para los motores de combustión interna, que por ejemplo en este caso es Porsche, que es el interesado en todo esto. Entonces, que está involucrado en el proyecto. Entonces, no todo, esto nos da una idea global de lo que puede ser el futuro del planeta, ¿ok? La electromovilidad no solamente está asociada a lo que son las baterías de iones de litio, ¿ok? Que nuestro país cuentan con las mayores reservas de litio
del planeta, ¿ok? Y ya hay una industria ya produciendo lo que es carbonato de litio e hidróxido de litio para exportación. Entonces, y es difícil cambiar la matriz energética del mundo, nada más basada, ¿verdad?, en la parte de electromovilidad, en el sentido de lo que son las baterías de iones de litio, sino que tiene que haber un conjunto de alternativas, ¿ok? Entonces, entonces existe, para cambiar el mercado, lo que es el mercado automotor a nivel global, sería muy difícil desplazar tantos millones de vehículos solamente con batería. Entonces, sería una alternativa muy, muy viable para esto, ¿no? Entonces, es mantener a nivel mundial los motores de combustión interna, pero a partir no de bencinas o gasolina que vienen de origen fósil, sino de gasolinas o bencinas que vienen de origen verde, ¿no? De generación eólica o de hidrógeno con generación eólica obtenido a partir de la electricidad de generación eólica o fotovoltaica o las otras diversas que son energías renovables. Entonces teníamos una bencina que hace un circuito en el sentido de producción y consumo de carbono, ¿verdad? Y tenemos entonces lo que llamamos carbono neutral, porque entonces el carbono que sale de el dióxido de carbono que sale de la combustión de estos motores llega a la atmósfera, pero también es absorbido otra vez de nuevo por estas plantas de captura y vuelve otra vez al proceso. Entonces se establece con una especie de esa economía circular que se habla, ¿no? Entonces, esta parte, ¿verdad? No es nada más, son las normas, ¿verdad? No las voy a nombrar todas, pero estas son las normas asociadas a lo que son la parte del hidrógeno, que también puede colocarse directamente en tanques, ¿verdad?, de combustible, que este hidrógeno va a servir a partir de estas electrolizadores, por ejemplo, de intercambiadores de protones, ¿verdad?, PEM, que realmente nos transforma transforma el hidrógeno con el oxígeno atmosférico, transforma en electricidad y se pueden mover lo que son los vehículos con hidrógeno, ¿no? Entonces, todo hay una norma asociado a esto. La metrología, como ven, está también involucrada en cada una de estas etapas con medidores de presión, medidores de temperatura, medidores de flujo. En este sentido, entonces cada uno tiene una característica muy particular y entonces tenemos que tener la infraestructura metrológica para garantizar entonces que la medición, que el consumo, usted como usuario final que tenga un vehículo con hidrógeno, usted va a comprar, supóngase, tal vez en masa, ¿verdad? 1 kilo de hidrógeno, entonces que realmente el dispensador le coloque el kilo de hidrógeno, ¿ok? Usted está pagando por 1 kilo de hidrógeno, entonces tiene que haber una metrología legal, ¿verdad?, asociada a lo que es la compra, ¿verdad?, del hidrógeno en un dispensador como ya no sería una bencinera, sino sería una hidrogenera. Es decir, una parte, ¿verdad? Una estación de servicio de hidrógeno. Entonces, usted va a pagar por hidrógeno y va a pagar tanto por una cantidad de hidrógeno, también por una calidad de hidrógeno. Entonces, va a haber todo un sistema, ¿verdad?, asociado de medición para esto. Y bueno, aquí hay una norma que es la ISO 19881, que habla sobre los contenedores de combustible para los vehículos terrestres, que tienen que tener unas ciertas condiciones de calidad. Pero fíjense eso como a veces la industria va más rápido que las normas, ¿no? De la generación de normas. Y fíjense que esto es algo muy, muy novedoso, esto es reciente, que hay una compañía que se llama Nimax, sobre de que estos vehículos, no, fíjense que la lámina anterior habla sobre la reposición con un servicio como cualquier bencinera, ¿no? Como actualmente lo tenemos en lo que vamos a repostar combustible en la gasolinera. Entonces, repostamos ahí lo que es, pagamos y colocamos entonces
lo que es el conducto para llenar nuestro tanque, en este caso de hidrógeno. Pero también esto se dieron otro sistema, esto hablan de un refill, es decir, son tanques, ¿ok? Que son manejables, ¿verdad? Que contienen hidrógeno, ¿ok? Y que se le pueden colocar, fíjense en la parte de atrás del vehículo. Ahí tienen seis tanques pequeños, ¿verdad? Que se coloquen y se adaptan directamente al vehículo. Es decir, no tengo necesidad de ir a un sitio para reponer, sino que simplemente yo saco estos contenedores, ¿verdad? Muy práctico y lo puedo buscar en unas máquinas así como esta, que son automatizadas, que usted compra, saca los cilindros, ¿verdad? Y lo coloca a su vehículo. Entonces, esto es genial, ¿verdad? Porque ya no es lo que es la metrología aquí, asociada a la metrología, lo que vamos a ver es el contenido de hidrógeno y la calidad de hidrógeno en estos envases que son portátiles. ¿Ok? No es todo el sistema de reposición que podría ser un poco más peligroso en ese sentido, ¿verdad? En seguridad, porque hay que colocar bien un sistema que viene presurizado y se coloca con un sistema de válvulas, ¿verdad? Y se conecta a lo que es el vehículo. Entonces, no, esto ya realmente representa, veo que es una solución ingeniosa que simplemente usted saca ya el contenedor, ya tiene una cantidad de hidrógeno, tiene una calidad de hidrógeno que tiene que ser medida y tiene que estar certificada en este sentido. Y usted sabe que ese contenedor usted lo coloca en el vehículo y simplemente con una conexión automática, ya tiene el hidrógeno que para poder seguir, que le da la energía a su vehículo. Entonces, fabulosa esta solución, yo la quise presentar, esto es relativamente reciente. Entonces, hay toda metrología asociada con respecto a esto. Entonces, fíjense que también tenemos lo que es la calidad, ¿verdad? Lo que estamos hablando sobre la calidad del hidrógeno como combustible y tiene unas especificaciones. Fíjense que aquí en esta tabla, ¿verdad? Está asociada a lo que es la calidad del hidrógeno. Entonces, todo esto tiene que ser corroborado, ¿ok? Entonces, y todas estas mediciones tienen una incertidumbre, ¿ok? Entonces, hay que buscar las tolerancias de estas mediciones, ¿verdad? La incertidumbre de estas mediciones. Entonces, fíjense que algunas son muy ajustadas, tenemos porcentualmente fracciones muy puras, entonces tenemos que medir la calidad de este hidrógeno y tenemos que tener los equipos asociados, tenemos que tener la infraestructura asociada a esto y también tenemos que tener a las personas, los profesionales capacitados en eso. Entonces, en un país que considere, ¿verdad?, la transformación energética y tener el hidrógeno como un vector de energía, ¿verdad?, en la producción de hidrógeno, tiene que pensar también en la infraestructura meteorológica que tiene que tener para esto, para garantizar que el usuario final esté comprando, ¿verdad?, o está haciendo uso de la cantidad y calidad del hidrógeno que compra podría comprar diariamente y hay que garantizarle eso a todos los ciudadanos. Entonces, en esto, ¿verdad? Ya se ha trabajado en este sentido. Hay un proyecto, ¿verdad? Del NPL, del National Physical Laboratory del Reino Unido. El doctor John Alden, ¿verdad? Ya ha comenzado a preparar materiales de referencia primario y los métodos de análisis de gas necesarios para realizar las mediciones de calidad de gas para la red de gas de hidrógeno, ¿no? Entonces, fíjense lo que estaba hablando. Hay una trazabilidad metrológica del Sistema Internacional de Unidades cuando tenemos una referencia, un gas, ¿verdad?, de hidrógeno como referencia primaria por un Instituto Nacional de Metrología y tenemos, ¿verdad?, estándares, ¿verdad?, de calibración que realmente nos van a ayudar a hacer lo que es las mediciones de hidrógeno comercial, ¿ok? A partir de los laboratorios que han sido acreditados con este alcance y los institutos nacionales de metrología que garantiza los materiales de referencia para esto, en este caso de gas e hidrógeno. Y pues entonces, al tener una infraestructura metrológica en el país donde hay muchos laboratorios que hacen análisis de calidad y del hidrógeno, entonces tendremos que hacer, ¿verdad?, después
ensayos de actitud, ¿verdad? Que en el sentido para garantizar que estos laboratorios, ¿verdad? A partir de la norma 17025, participen en ensayos de actitud que tienen como piloto los laboratorios nacionales de metrología y poder así garantizar, ¿verdad? La capacidad de cada uno de los laboratorios para hacer mediciones de calidad del hidrógeno. Entonces, para eso, entonces, hacemos uso de la norma 17043, que es la evaluación de la conformidad con respecto a los requisitos para los ensayos de actitud. Entonces, hay toda una cadena, ¿verdad?, que está asociada a la metrología y a la calidad metrológica, en la cual cada país tiene que estar pensando en eso. Entonces, para ir ya culminando, ¿verdad?, esto en este slide es como un proceso de separación, porque el hidrógeno pues se puede utilizar una infraestructura ya existente, ¿verdad? Para lo que es el transporte del hidrógeno, en este caso se utiliza la infraestructura del gas natural, ¿ok? Donde se incluya, ¿verdad? Hidrógeno, se inyecta hidrógeno, ya se ha hecho pruebas a nivel mundial con respecto a eso, y hay tecnología de separación del hidrógeno cuando viene asociada, que se utiliza como transporte del gas natural, y hay una tecnología asociada a lo que es la separación de hidrógeno para poderse purificar. Y esto es una experiencia, ¿verdad? En la parte que es California, ¿ok? Ya los dispositivos de metrología de la estación de California la han contratado al NRL, que es el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos, para desarrollar un estándar de metrología que se utiliza para la certificación de estaciones de hidrógeno. Fíjese que hemos llegado. Y para entonces, como esto es transacciones comerciales, la OIML, que es el Organismo Internacional de Metrología Legal, ya ha sacado algunas normas, ¿verdad? Son reglamentos, ¿verdad? Para lo que es asociado a lo que son mediciones de gases en general, la R137, la R139, la R140. Entonces, ahí te coloco los links, ¿verdad? Para que si quieren realmente ahondar un poco más del tema. Y bueno, esto es una gráfica que rápidamente lo voy a pasar porque esto habla sobre la energía del hidrógeno, que a partir en masa es muy grande, pero a partir de lo que es en volumen es muy pequeña, la densidad energética del hidrógeno en energía. Esto es una lámina que habla que cuestiona, ¿verdad?, sobre lo que es la eficiencia de energía a partir del hidrógeno verde o la electrificación directa, ¿no? Esto es para estudiarlo con más detalle, pero lo coloco ahí para que ustedes lo tengan como una manera de poder cuestionar sobre la eficiencia de la energía. Y aquí hablo sobre en la generación de energía, lo que son los gramos de dióxido de carbono equivalentes por kilovatio hora producido. Y fíjense que la energía eólica se le atribuye 7.8 a 23 gramos de dióxido de carbono por kilovatio hora producido, y la que menor produce son la energía nuclear. Entonces, hay también todo un juego en ese sentido. Y ya aquí, no nada más el hidrógeno a nivel industrial que puede ser producido, pero también hay pruebas de hacer producir hidrógeno a nivel in situ, en los hogares, que puede servir como fuente de energía, ¿verdad? En el sentido de que cuando tengamos luz solar, se tiene energía dentro de las casas, pero en las noches se puede utilizar el hidrógeno producido a partir de la energía solar como una especie del sobrante de la energía solar. Lo podemos utilizar el hidrógeno como un vector energético dentro de las casas mismas, para satisfacer las necesidades de energía de la casa. Entonces, aquí hay un proyecto muy interesante con respecto a eso. Y bueno, aquí termino la presentación. Le coloco aquí cuáles son nuestras CMC en el KCDB. Tenemos un comité técnico, ¿verdad?, ISO, sobre la tecnología de hidrógeno, que sería interesante que lo vieran, y los institutos designados más o menos que están asociados a lo que es la metrología del hidrógeno en Chile. Entonces, Joana, ya por aquí termino la exposición, ¿verdad? Y le dejo este mensaje con respecto a lo que dijo Usain Bolt, político de la India,
que la energía renovable no es más cara que los combustibles fósiles cuando el factor de ciclo de vida está de por medio. Totalmente cierto. Joana, si me puedes, me escucha. Muchas gracias, Will. Sí, me parece que yo has tenido tal vez algunos problemas. Tenemos aquí algunas preguntas en el chat que me gustaría realizarle. La primera dice, ¿cuál sería su recomendación para desarrollar procesos de metrología en países como Costa Rica, donde no contamos con todas las magnitudes requeridas para respaldar las mediciones para la producción y aplicaciones del hidrógeno verde? Sí. Mi sugerencia en la parte de metrológica es que hagan alianza con los institutos nacionales de metrología de países vecinos, y que ya realmente tienen la magnitud implementada, ¿verdad? Y que puedan entonces buscar la manera de garantizar la trazabilidad metrológica. Evidentemente, lo que es montar laboratorios con esta infraestructura es muy costoso, ¿ok? Con toda la infraestructura que se necesita como tal. Entonces hay que buscar alianzas estratégicas cercanas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, también tenemos aquí un comentario de don Sergio Guzmán que nos dice que la química de los superácidos desarrollados por el profesor Olaf es invaluable. También Sí. tenemos dos preguntas relacionadas al proyecto ONI, perdón. La primera dice, ¿qué resultados tienen actualmente del proyecto? Y la segunda, ¿qué controles de calidad y mediciones se requieren para el proyecto, adicionales a los que se aplican en la generación de energía? Mira, fíjate que el proyecto, la última información que tenemos es que desde abril se contó que ya se montó el electrolizador, ¿verdad? En mayo se terminó de montar lo que es la turbina eólica y ya tiene un 70% de avance, es decir, que todavía no se ha hecho las pruebas iniciales de la producción de hidrógeno, ¿ok? Ese por una parte, ¿no? Y la otra era la calidad. Me dijiste, Valeria, la otra pregunta era. La otra pregunta está relacionada con qué controles de calidad y mediciones se requieren para el proyecto, además de las sí, adicionales a las que se aplican en la generación de energía. No, bueno, fíjese lo siguiente, por ejemplo, eso va por ejemplo, desde el cimiento donde se coloca, por ejemplo, el aerogenerador, la turbina eólica, ¿ok? Hay controles de calidad con respecto a lo que es el concreto que se utiliza, las dimensiones, la calidad del concreto, nada más desde la base que se necesita establecer. Hay mediciones previas de velocidad de aire, ¿verdad? Atmosféricas, ¿verdad? Lo que es temperatura, presión barométrica, velocidad de los vientos para poder entonces adecuar, ¿verdad? Hay ingenieros específicos en esta área que ven cuáles son las áreas que tienen una potencial posibilidad de colocar, por ejemplo, estos aerogeneradores. También está en el área de lo que hay mediciones previas para ver dónde se van a colocar las energías fotovoltaicas. Es decir, es muy amplio esa pregunta. Es decir, hay muchas cosas que están asociadas previamente, que están asociadas a la metrología en este sentido. Bueno, muchas gracias, William. Ya para ir terminando, tenemos aquí una pregunta de Mónica Acuña. Ella nos pregunta, ¿cuál considera usted que debe ser la visión de un país como Costa Rica para unirse a la corriente mundial de desarrollo de hidrógeno verde? Wow, es una pregunta muy difícil de responder porque tiene que ver con muchas cuestiones asociadas desde lo político hasta lo económico, pero los países que son pequeños o emergentes en el sentido, en la parte económica, ¿verdad? Siempre yo creo que es la asociación, ¿ok? Nosotros, los países latinoamericanos, tenemos que no estar cada uno yendo de manera individual, sino asociarse realmente. Yo creo que la asociación con otras economías, la asociación con otros organismos en el sentido de científico, en la parte meteorológica, que es la que me compete, la asociación en ese sentido sería clave para los países más pequeños de la región, en ese sentido, y establecer que una economía verde, es decir, un país podrá dejar de depender de combustibles fósiles que son generados en otros países. Es decir, ustedes pueden ser proveedores de energía, ¿verdad?
para el consumo interno como también para exportación. Entonces, eso cambia realmente toda la matriz energética de un país. Entonces, la alianza, yo creo que esa es la Ujú. clave de todo, la alianza Muchas con gracias. otros países. Y Ujú. bueno, ya para terminar, nosotros somos un colegio de profesionales en química, entonces esta pregunta nos interesa mucho. Dice, ¿cuál es el rol potencial del profesional en química en el desarrollo y la implementación de tecnologías de hidrógeno y en la transición e implementación del hidrógeno verde como vector energético? Entonces, experiencia y punto de vista. Y sí, claro, no, muy importante esta pregunta, de verdad, muy importante porque evidentemente es donde viene entonces la malla curricular que existe en las universidades, ¿no? Actualmente, es decir, del profesional químico que sacan las universidades. Entonces, en la malla curricular debe haber en todas las universidades una materia asociada a lo que es la metrología química, ¿verdad? Que muy pocas veces se ve en la parte de pregrado. Entonces, y no hay muchos posgrados a nivel mundial para ser metrólogo. ¿Ok? Entonces, yo creo que lo que yo sugeriría en este caso, para estar asociado a lo que es la metrología del hidrógeno verde, es llevar a las universidades, a la parte de pregrado, lo que es la capacitación en la academia, la parte de lo que es metrología química, ¿ok? Y en la parte de lo que son energías renovables asociado a eso. Entonces, es la visión que yo tengo con respecto a esa formación del capital humano para, para este nuevo reto de que es la generación del hidrógeno verde. Bueno, muchísimas gracias, William. Con eso terminaríamos esta